Imagina que retrocedes al final del siglo XIX en los Estados Unidos. Era una época de profundos cambios y mucha incertidumbre, sobre todo en el ámbito de la medicina. Los tratamientos médicos solían ser bastante duros y básicos, y se recurría a prácticas agresivas como la sangría, sustancias tóxicas como el mercurio y potentes fármacos derivados del opio, que a menudo causaban adicción. Muchas de estas curas resultaban más peligrosas que las propias enfermedades que pretendían tratar. Dentro de este panorama médico tan desafiante, y muchas veces brutal, un médico de frontera llamado Andrew Taylor Still comenzó a cuestionar absolutamente todo lo que le habían enseñado. Era un hombre profundamente marcado por la tragedia personal, ya que perdió a varios de sus hijos a causa de una meningitis espinal, lo que encendió en él la búsqueda de una mejor forma de curar. El Dr. Still se sentía cada vez más desilusionado con la medicina convencional de su época. Veía sus limitaciones y fracasos de primera mano, tanto en su consulta como en su propia familia. Creía que el enfoque predominante era erróneo, porque se centraba en combatir los síntomas con potentes venenos, en lugar de comprender la raíz de la enfermedad. Esta profunda insatisfacción no fue solo un pensamiento pasajero, se convirtió en el motor de su vida. Empezó a observar el cuerpo humano no como un campo de batalla para enfermedades, sino como una maravilla de la ingeniería natural, un sistema perfectamente diseñado con su propia capacidad inherente para mantener la salud y superar la enfermedad si se le brindaba el apoyo adecuado. Esta visión crítica lo llevó a explorar un enfoque radicalmente distinto hacia la salud. Pasó años estudiando intensamente la anatomía y fisiología humanas, no solo en los libros, sino examinando directamente huesos y tejidos con sus propias manos. Creía que las respuestas para la salud no estaban en un frasco de químicos, sino codificadas en la propia estructura del cuerpo. Así, empezó a formular una nueva filosofía médica, una que respetaba la sabiduría innata del cuerpo y buscaba trabajar en armonía con ella. Aquí nació la osteopatía, una idea revolucionaria que desafiaría los cimientos mismos de la práctica médica de la época y ofrecería un camino más holístico y humano hacia el bienestar. Su camino fue uno de valentía y convicción. En una época en la que sus ideas eran consideradas heréticas por la comunidad médica, él se mantuvo firme en sus creencias. Sostenía que el papel del médico debía ser encontrar la salud, no solo enfocarse en la enfermedad. Cualquiera puede encontrar una enfermedad, solía decir, pero la verdadera habilidad está en encontrar la salud en una persona y ayudarla a florecer. Esta filosofía fue un rayo de esperanza para los pacientes que habían sido defraudados por los métodos agresivos y muchas veces ineficaces de la época. El Dr. Still no solo estaba creando un nuevo conjunto de técnicas, estaba abriendo un nuevo modo de pensar sobre el cuerpo, la curación y la relación sagrada entre paciente y profesional. En el corazón de la filosofía revolucionaria de Andrew Taylor Still, había una idea simple pero profunda: el cuerpo es una unidad. Enseñaba que no se puede tratar una parte aislada sin considerar su relación con el resto del sistema. Es un poco como una orquesta perfectamente afinada. Si un instrumento desafina, afecta la armonía de toda la interpretación. De la misma manera, un problema en tu pie podría terminar causando dolor en la espalda, o la tensión en el cuello podría contribuir a dolores de cabeza. Esta interconexión era un pilar de la osteopatía y se oponía directamente a la visión fragmentada del cuerpo que predominaba en la medicina de aquel entonces. Sobre esta idea de unidad, el Dr. Still introdujo otro principio fundamental: la estructura y la función están recíprocamente relacionadas. Esto significa que la forma en que está estructurado tu cuerpo influye directamente en cómo funciona, y a la vez, la manera en que funciona afecta su estructura con el tiempo. Por ejemplo, si tu columna está desalineada, eso puede afectar la función de los nervios que salen de la médula espinal, lo que a su vez puede impactar órganos y tejidos. Por otro lado, una mala postura al sentarse durante años puede provocar cambios permanentes en la estructura de la columna y los músculos. Still veía el cuerpo como una máquina perfecta, y una estructura sana era esencial para su funcionamiento óptimo. Este enfoque lo llevó naturalmente a su tercer gran principio: el cuerpo posee mecanismos propios de autorregulación y autocuración.
El Dr. Steele creía que el cuerpo humano había sido diseñado con una inteligencia innata y una increíble capacidad para restaurar su propio equilibrio y salud. Solía referirse al cuerpo como su propia farmacia, capaz de producir todos los químicos y hormonas necesarios para sanar. Por eso, el papel del médico osteópata no era introducir sustancias externas para forzar un cambio, sino identificar y eliminar cualquier barrera, como desalineaciones estructurales, que estuviera impidiendo la capacidad natural del cuerpo para sanarse. Para él, la verdadera curación siempre viene desde adentro. Finalmente, todo su enfoque terapéutico se basaba en estos principios. El tratamiento racional, argumentaba, debía basarse en la comprensión de la unidad, la relación estructura-función y el poder de autocuración del cuerpo. El trabajo del osteópata era usar sus manos para diagnosticar y tratar lo que llamaba disfunciones somáticas, alteraciones en la función de los componentes del sistema estructural del cuerpo. Al restaurar suavemente la alineación y movilidad adecuadas, se podía mejorar la circulación, potenciar la función nerviosa y, en última instancia, liberar las poderosas fuerzas curativas que existen en cada persona. Era un enfoque lógico, suave y empoderador para la salud. A medida que la osteopatía crecía y evolucionaba, uno de los estudiantes más brillantes de Andrew Taylor Steele, William Garner Sutherland, estuvo a punto de hacer un descubrimiento que expandiría el campo de una manera que nadie pudo imaginar. Mientras estudiaba un cráneo humano desarticulado a finales de la década de 1890, Sutherland tuvo un momento de profunda inspiración. Observaba los bordes biselados e interconectados de los huesos temporales, donde se unen con los parietales. La creencia anatómica establecida en ese momento era que los huesos del cráneo adulto estaban fusionados y eran completamente inmóviles. Sin embargo, lo que Sutherland veía le recordaba las branquias de un pez, sugiriendo un diseño para el movimiento respiratorio. Ese pensamiento tan poderoso lo llevó a una investigación de por vida. Al principio, su objetivo era refutar su propia idea loca. Durante décadas, el Dr. Sutherland experimentó incansablemente, primero consigo mismo. Inventó diferentes aparatos parecidos a cascos, con correas y abrazaderas, para restringir suavemente el movimiento de ciertos huesos craneales y ver qué efectos producía. Documentó meticulosamente los resultados, notando que al restringir el movimiento en ciertas áreas, aparecían síntomas físicos e incluso emocionales, como dolores de cabeza, problemas digestivos y cambios de ánimo. Cuando liberaba la presión, los síntomas desaparecían. Esta investigación personal y empírica lo convenció de que los huesos craneales sí tenían una movilidad sutil pero críticamente importante. La investigación exhaustiva de Sutherland lo llevó a identificar un sistema fisiológico completo que la medicina había pasado por alto. Descubrió que este movimiento sutil de los huesos del cráneo formaba parte de una pulsación rítmica mayor dentro del cuerpo. A este sistema lo llamó el mecanismo respiratorio primario, que incluye la motilidad inherente del cerebro y la médula espinal, la fluctuación del líquido cefalorraquídeo que los baña, la movilidad de las membranas que rodean el cerebro y la médula, y la movilidad articular de los huesos craneales. Se dio cuenta de que el flujo rítmico del líquido cefalorraquídeo era como una marea, creando una suave expansión y contracción que se sentía en todo el cuerpo. Presentar estos hallazgos a sus colegas osteópatas en la década de 1930 fue todo un desafío. La idea de que los huesos del cráneo pudieran moverse era radical y recibió mucho escepticismo y burlas. Contradecía siglos de dogma anatómico establecido. Sin embargo, el trabajo meticuloso de Sutherland, sus resultados clínicos claros y su convicción inquebrantable, poco a poco, convencieron a sus colegas. Desarrolló un conjunto de técnicas manuales suaves para diagnosticar y tratar restricciones dentro de este sistema, práctica que se conoció como osteopatía craneal. Sutherland había abierto una nueva puerta, revelando una capa más profunda de la compleja mecánica del cuerpo y ofreciendo una poderosa herramienta para facilitar la capacidad innata de curación.
La historia de este arte curativo tan suave da un salto significativo en el siglo XX con el Dr. John E. Upledger. Si bien William Sutherland había sentado las bases de la osteopatía craneal, sus enseñanzas permanecían en gran medida dentro de la comunidad osteopática. Fue Upledger, médico osteópata y cirujano, quien no solo validó las teorías de Sutherland con métodos científicos modernos, sino que también las desarrolló hasta convertirlas en una modalidad que podía enseñarse a una gama más amplia de profesionales de la salud. Su camino, igual que el de Sutherland, comenzó con una observación inesperada que no pudo ignorar, un momento que cambiaría el rumbo de su carrera y afectaría la vida de muchísimas personas en todo el mundo. El momento clave llegó en la década de 1970, mientras Upledger asistía en una cirugía de cuello. Su tarea era sostener una capa de tejido, la membrana dural que recubre la médula espinal, mientras el cirujano retiraba una placa calcificada. Para su asombro, le resultó imposible. La membrana seguía moviéndose en un pulso lento, constante y rítmico, completamente independiente del latido cardíaco o el ritmo respiratorio del paciente. Era un movimiento suave, pero persistente e innegable. Cuando luego describió esto al cirujano, este ni siquiera lo había notado. Esta experiencia cautivó a Upledger y lo llevó a querer entender la fuente y el significado de ese misterioso ritmo. Su búsqueda de respuestas lo llevó al trabajo, por aquel entonces poco conocido, del Dr. William Sutherland. Allí encontró los conceptos que explicaban perfectamente lo que había presenciado en el quirófano, la fluctuación del líquido cefalorraquídeo y la movilidad del sistema de membranas durales. Sin embargo, Upledger era tanto investigador como clínico. Quería llevar estas ideas del terreno de la teoría osteopática al mundo de la ciencia verificable. Entre 1975 y 1983, lideró un equipo de anatomistas, fisiólogos y biofísicos en la Universidad Estatal de Michigan para investigar este fenómeno. Su investigación proporcionó la evidencia científica que confirmaba la movilidad de los huesos craneales y la existencia de lo que él llamaría el sistema craneosacral. Este trabajo fue revolucionario. El equipo demostró cómo el sistema craneosacral, compuesto por las membranas y el líquido que rodean y protegen el cerebro y la médula espinal, conectando el cráneo con el sacro, tiene una influencia profunda sobre el sistema nervioso central. Mostraron que las restricciones o desequilibrios en este sistema podían crear barreras que afectaban el desempeño saludable del cerebro y la médula espinal, lo que podía llevar a una amplia variedad de disfunciones sensoriales, motoras o neurológicas. El trabajo de Upledger construyó un puente científico hacia los hallazgos de Sutherland, creando un modelo claro y demostrable de este sistema vital del cuerpo. Con una sólida comprensión científica del sistema craneosacral, el siguiente paso lógico para el Dr. John Upledger fue, pues, refinar y desarrollar un enfoque terapéutico basado en sus hallazgos. Tomó los principios fundamentales de la osteopatía craneal y los simplificó, creando una metodología que resultó ser accesible y, la verdad, sorprendentemente eficaz. Esta nueva modalidad, a la que llamó terapia craneosacral, o CST, por sus siglas en inglés, fue diseñada para que pudiera ser aprendida y aplicada fácilmente por distintos profesionales de la salud, no solo osteópatas. Su objetivo era acercar los beneficios de trabajar con el ritmo más profundo del cuerpo a tantas personas como fuera posible, democratizando esta forma de sanación suave pero poderosa. El enfoque de Upledger se centra en el uso de un toque muy ligero, por lo general, no más pesado que una moneda de 5 centavos, para escuchar con las manos el ritmo craneosacral del cuerpo. Los practicantes son entrenados para palpar suavemente varias partes del cuerpo, no solo la cabeza, con el fin de detectar la frecuencia, amplitud, simetría y calidad de este pulso sutil. Al percibir dónde el ritmo es débil, restringido o asimétrico, pueden identificar áreas de tensión o disfunción, muchas veces en la red fascial del cuerpo. Estas restricciones pueden ser consecuencia de lesiones físicas, traumas emocionales o estrés crónico, actuando como pequeñas camisas de fuerza alrededor de los tejidos y órganos. La terapia en sí es, digamos, una hermosa danza entre el practicante y el cuerpo del cliente.
Una vez que se detecta una restricción, el practicante utiliza técnicas suaves para ayudar al cuerpo a liberarla. No se trata de forzar un cambio, sino de apoyar la sabiduría innata del cuerpo para autocorregirse. Imagina que intentas desenredar un delicado collar anudado. Si tiras con fuerza, el nudo se aprieta aún más. Pero si lo sostienes suavemente, lo apoyas y sigues las líneas de la cadena, el nudo comienza a aflojarse y soltarse por sí solo. Ese es, precisamente, el principio detrás de la terapia craneosacral. Las manos del practicante ofrecen un punto de quietud y apoyo, animando a los tejidos del cuerpo a desenredarse y dejar ir. Este proceso llevó al desarrollo de técnicas únicas, como la liberación somatoemocional ER, donde la liberación de una restricción física a veces va acompañada de la liberación de energía emocional, almacenada, relacionada con un trauma pasado. Upledger observó que el cuerpo a menudo guarda la memoria de eventos traumáticos en sus tejidos. Al crear un entorno seguro y de apoyo, la terapia craneosacral puede ayudar a las personas a liberar estos viejos patrones, liberando energía y permitiendo una sanación física y emocional profunda. La gran contribución de Upledger fue crear un método sistemático, replicable y enseñable que transformó una práctica osteopática especializada en una modalidad terapéutica reconocida a nivel mundial. El Dr. John Upledger construyó todo su modelo terapéutico sobre una base de principios fundamentales que honran la inteligencia del cuerpo y priorizan la intervención suave y no invasiva. El primer y más central principio es que el cuerpo posee poderosos mecanismos inherentes de autocuración. Esta idea, heredada del Dr. Steele, fue algo que Upledger presenció una y otra vez en su práctica clínica. Él creía que el terapeuta no es quien realiza la curación. En realidad, el terapeuta actúa como un facilitador experto. El verdadero sanador es el propio cuerpo del cliente. El papel del terapeuta es simplemente ayudar a eliminar los obstáculos que impiden que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer. Una analogía sencilla para este principio es la del jardinero. Un jardinero no fuerza a una planta a crecer. No puede tirar de sus hojas para que sea más alta. En cambio, la labor del jardinero es crear las condiciones óptimas para el crecimiento. Se asegura de que la planta tenga suficiente luz solar, agua y un suelo saludable, y elimina las malas hierbas que compiten por los recursos. De la misma manera, un terapeuta craneosacral ayuda a desmalezar el cuerpo de restricciones en la fascia y el sistema craneosacral, mejorando así el flujo del líquido cefalorraquídeo y la energía nerviosa, lo que sería la luz y el agua, para que la inteligencia sanadora del cuerpo pueda florecer y restaurar el equilibrio. El segundo principio clave es que la terapia craneosacral es una práctica complementaria que trabaja en armonía con la medicina occidental tradicional, y no en oposición a ella. Upledger, siendo médico y cirujano, respetaba profundamente las capacidades salvavidas de la medicina convencional. Nunca pretendió que la terapia craneosacral sustituyera una cirugía o medicación necesaria. Más bien, la veía como un valioso aliado. Por ejemplo, la terapia craneosacral puede ayudar a un paciente a prepararse para una cirugía calmando el sistema nervioso y mejorando la salud de los tejidos, y también puede favorecer la recuperación postoperatoria al reducir la inflamación, el dolor y el tejido cicatricial, acelerando así los procesos naturales de curación del cuerpo. Finalmente, el tercer principio es que todas las intervenciones terapéuticas deben realizarse con una suavidad profunda y respeto por los tejidos del cuerpo. El trabajo de Upledger se define por su delicadeza. El practicante aprende a fundirse con los tejidos y a escuchar, en lugar de imponer su voluntad. Este enfoque no invasivo es crucial porque asegura que el cuerpo no active sus mecanismos naturales de defensa. Cuando el cuerpo percibe una fuerza agresiva, instintivamente se tensa y resiste. Sin embargo, un toque suave comunica seguridad al sistema nervioso, permitiendo que el cuerpo se relaje, se abra y libere restricciones desde un lugar de profunda confianza, haciendo que el proceso de sanación sea más eficiente y profundo. Puede resultar difícil comprender cómo un toque tan ligero
puede provocar cambios tan profundos en el cuerpo. El secreto radica en la forma en que la terapia craneosacral se comunica con el sistema nervioso y la extensa red de tejido conectivo del cuerpo, conocida como fascia. La fascia es una especie de red que rodea e interconecta cada músculo, hueso, nervio, arteria y órgano en tu cuerpo. Es un sistema continuo, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los pies. Cuando está sana, es flexible y se desliza suavemente. Sin embargo, el trauma físico, la inflamación o el estrés emocional pueden hacer que la fascia se tense, se engrose y se vuelva restringida. Estas restricciones fasciales pueden ejercer una presión enorme, hasta 2000 libras por pulgada cuadrada, sobre estructuras sensibles al dolor, lo que puede llevar a una amplia variedad de síntomas como dolor, movilidad limitada y disfunción de órganos. Debido a que la fascia es una sola lámina continua, una restricción en un área puede crear tensión y tirar de partes distantes del cuerpo, lo que explica por qué el origen de tu dolor de espalda podría ser, en realidad, una vieja lesión de tobillo. Un terapeuta craneosacral utiliza sus manos para detectar estas áreas de tensión anormal dentro de la red fascial, guiado por la calidad del ritmo craneosacral en esa región. El toque suave y sostenido del practicante es la clave para desbloquear estas restricciones. En vez de forzar la liberación del tejido, el terapeuta aplica una presión suave y espera la respuesta del cuerpo. Este contacto delicado le comunica al sistema nervioso central que no hay amenaza. Así, la respuesta de defensa del cuerpo se omite y el tejido puede relajarse. Mientras el practicante sostiene el espacio, la fascia comienza a soltarse y liberarse, un proceso que puede sentirse bajo las manos como un ablandamiento, elongación o incluso una sutil sensación de calor. A este proceso se le llama liberación o desenrollamiento, y restaura la movilidad y libera las estructuras restringidas. Esta liberación suave tiene un efecto en cascada en todo el cuerpo. A medida que la fascia se relaja, los vasos sanguíneos y nervios que estaban comprimidos se liberan, mejorando la circulación y la comunicación nerviosa. El flujo del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema craneosacral se equilibra y fortalece, mejorando la función del cerebro y la médula espinal. El resultado general es una reducción del dolor, una mejora en la función y una profunda sensación de relajación, ya que todo el cuerpo pasa de un estado de estrés y tensión, dominado por el sistema nervioso simpático, a uno de descanso y curación, dominado por el sistema nervioso parasimpático. Es una poderosa demostración de que, a veces, el enfoque más suave es el más efectivo. Los principios desarrollados por Steele, Sutherland y Apleger nos invitan a adoptar una perspectiva fundamentalmente diferente sobre nuestra salud y bienestar. Cuestionan el modelo tradicional del paciente pasivo, en el que entregamos toda la responsabilidad de nuestra salud a expertos externos y tratamientos. En cambio, nos empoderan con el conocimiento de que nuestros cuerpos son increíblemente inteligentes y siempre están buscando el equilibrio y la salud. Esta filosofía nos anima a convertirnos en participantes activos de nuestro propio proceso de curación, a escuchar las señales sutiles que nos envía nuestro cuerpo y a confiar en nuestra capacidad inherente de sanar. Cambia el enfoque de simplemente combatir la enfermedad a cultivar activamente un estado de bienestar vibrante. Este enfoque resalta la importancia de un camino complementario y no invasivo hacia la salud. En un mundo donde las soluciones médicas suelen ser agresivas y venir acompañadas de efectos secundarios, terapias como la terapia craneosacral ofrecen una alternativa suave o un sistema de apoyo. La ventaja de un método no invasivo es que trabaja con el cuerpo, no en su contra. Respeta los límites del cuerpo y evita activar sus mecanismos de defensa, permitiendo que ocurra una sanación más profunda e integrada. Esto es especialmente valioso para personas muy sensibles, con condiciones de dolor crónico o en recuperación de traumas, donde las intervenciones agresivas podrían ser contraproducentes o incluso retraumatizantes. Al adoptar la idea de autocuración, comenzamos a ver los síntomas no como enemigos a silenciar, sino como mensajeros. El dolor, el cansancio o el malestar son señales de nuestro cuerpo de que algo está fuera de balance.
Un terapeuta craneosacral actúa como intérprete, ayudando a identificar el origen del desequilibrio, ya sea una restricción estructural, un sistema nervioso estresado o una tensión emocional no resuelta. Al abordar la causa raíz en lugar de simplemente enmascarar el síntoma, permitimos una resolución más completa y duradera. Esto nos empodera para construir una relación más consciente y receptiva con nuestro propio cuerpo. En última instancia, esta perspectiva fomenta un sentido de esperanza y autonomía. Nos recuerda que, incluso frente a desafíos de salud, nuestros cuerpos poseen una profunda resiliencia y un plano para la salud. Elegir un camino terapéutico que sea suave, respetuoso y de apoyo puede ser una experiencia transformadora. No solo facilita la sanación física, sino que también nos enseña a confiar más profundamente en nosotros mismos y en nuestros recursos internos. Es un viaje de regreso a la totalidad, guiado por la sabiduría rítmica y suave que siempre ha estado latiendo dentro de nosotros, esperando ser escuchada. Al concluir este recorrido por la historia y los principios de la osteopatía y la terapia craneosacral, queda claro que el camino más efectivo en la atención sanitaria no es de uno u otro, sino de ambos y el futuro del verdadero bienestar reside en la integración reflexiva de la medicina convencional y las terapias naturales y complementarias. El trabajo pionero de Andrew Taylor Still, los descubrimientos de William Sutherland y la validación científica y el desarrollo de John U. Pledger han tendido puentes hacia este modelo de atención más holístico y centrado en el paciente, mostrándonos cómo diferentes enfoques pueden colaborar para el mayor beneficio del paciente. La medicina convencional es insuperable cuando se trata de manejar crisis agudas. Para una infección bacteriana, un hueso roto o una emergencia vital, sus herramientas de diagnóstico e intervenciones son realmente milagrosas y absolutamente esenciales. Sin embargo, a veces puede quedarse corta cuando se enfrenta a condiciones crónicas, dolores inexplicables, trastornos relacionados con el estrés y los desequilibrios sutiles que preceden a la enfermedad manifiesta. Es precisamente aquí donde terapias como la terapia craneosacral destacan. Son especialmente eficaces para abordar las disfunciones funcionales, energéticas y sistémicas que suelen estar en la raíz de los síntomas crónicos, ayudando a restaurar el equilibrio y la resiliencia general del cuerpo. Imagina, por ejemplo, a un paciente que sufre de migrañas crónicas. Un neurólogo podría recetar medicación para controlar el dolor durante un ataque, lo cual es una intervención crucial y necesaria. Al mismo tiempo, un terapeuta craneosacral puede trabajar para liberar la tensión acumulada en el cuello, la mandíbula y las membranas craneales que podrían estar contribuyendo al inicio de las migrañas. Un enfoque maneja la crisis, mientras que el otro aborda la predisposición subyacente. Juntos, crean un plan de atención integral que no solo brinda alivio, sino que también reduce la frecuencia e intensidad de futuros episodios, mejorando la calidad de vida del paciente. Esta integración representa un cambio de paradigma, pasar de un modelo centrado en la enfermedad a uno centrado en la salud. Reconoce que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, es un estado de vitalidad, equilibrio y adaptabilidad. Al combinar las potentes herramientas diagnósticas y de emergencia de la medicina convencional con el enfoque suave, global y preventivo de las terapias naturales, podemos ofrecer una atención sanitaria más completa y humana. Este enfoque colaborativo respeta las fortalezas de cada disciplina y, lo más importante, honra al paciente como un ser completo, mente, cuerpo y espíritu, empoderándolo en su viaje único hacia la salud óptima.